Buenos días para todos. Bienvenidos al webinar sobre facturación electrónica para el sector notarial. En pocos minutos ya daremos inicio a la serie de conferencias que tienen por objetivo mostrar la integración de Factel con la plataforma Signo y pues que habilitarán a las notarías para realizar el proceso de facturación electrónica. Nuestra primera expositora es la doctora Joana Hernández No sé Herrera, de qué me están preguntando, qué cosa. contadora. Ah, no sé. ¿Me regala por favor silencio los micrófonos? Muchas gracias. Nuestra primera expositora es la doctora Joana Hernández Herrera, quien es contadora pública con especialización en tributación de la Universidad Central. Antes de darle paso a la doctora Joana, les recuerdo que las preguntas las realizaremos al final de la presentación, por lo tanto pueden irlas dejando registradas en el chat para una vez finalizada esta presentación darle respuesta a cada una de ellas. No siendo más, los dejo con la doctora Joana. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Andrés, por la presentación. Antes que nada, mil gracias por acompañarnos, por dedicar un par de horas a escucharnos y esperamos que la información que vamos a compartir con ustedes el día de hoy ayude en los procesos de sus departamentos de contabilidad y sus departamentos de operación. Un saludo muy especial a los notarios que nos acompañan y, por supuesto, a sus equipos de trabajo. Bueno, como lo dijo Andrés, hoy vamos a hablar sobre facturación electrónica, su obligatoriedad en las notarías, su habilitación y la aplicación que tiene esto en el programa SIG. Bueno, ¿con qué vamos a iniciar? Yo sé que muchos de ustedes tienen conocimiento previo sobre esta información, pero vamos a tratar de abordar los temas paso a paso para que todos entremos como en la misma línea y podamos dar un poco más de amplitud y conocimiento al respecto de la facturación electrónica. Vamos a iniciar con la definición de facturación electrónica. La facturación electrónica es la evolución de la factura tradicional, es para efectos realmente legales, tiene la misma validez, solamente que tiene una variación importante y es que se genera, se valida, se expide, se recibe, rechaza y se conserva de manera electrónica. Pues realmente eso tiene muchas ventajas, no solamente a nivel de papel en las notarías o en cualquier compañía, sino realmente vamos a tener un cuidado más importante a nivel de la información, la vamos a poder archivar de manera electrónica y vamos a tener conectividad con nuestros clientes, nuestros proveedores de una forma más ágil. Tributariamente, pues por supuesto es un soporte de toda la transacción que se realice, no solamente de servicios, que es en el caso de las notarías, sino también de bienes a nivel, pues digamos que externo con nuestros proveedores. La facturación electrónica es conocida en el mundo, ustedes seguramente la han visto como un invoice o como un e-factura, seguramente así lo han escuchado en otros momentos. Y la facturación electrónica maneja una estructura estándar internacional, tal vez lo hemos visto como un XML, lo que es las personas que hemos tenido cercanía ya con la facturación electrónica, ustedes saben que genera un documento en PDF o que es la representación gráfica de la factura y otro archivito, ese archivo es la representación estándar internacional que lo conocemos como un XML o un UL 2.1, tal vez otros los conozcan así. Si hablamos de facturación electrónica o hablamos de facturación en general, necesariamente tenemos que hablar de los documentos equivalentes a factura. Los documentos equivalentes a factura de venta están establecidos en el artículo 1.6, 1.46 del decreto 1625 del 2016. También van a encontrar la normativa relacionada con esto en el artículo 617, en donde nos habla de los requisitos que deben tener los documentos equivalentes a factura. ¿Cuáles son esos literales que hablan específicamente del artículo 617? Puntualmente son 4. Ustedes saben que si yo genero un documento equivalente a factura, debo tener unos requisitos mínimos para que la factura, para que el documento equivalente realmente sea
legal para nuestro cliente y adicional fiscalmente funcione de la misma manera. ¿Cuáles son? Que tenga el apellido y el nombre de razón social del vendedor, llevar un número consecutivo de ese documento equivalente, la fecha de expedición y el valor total de la operación. En pantalla ustedes van a ver los documentos equivalentes que hoy están vigentes. No los vamos a enunciar, solamente los estamos mostrando para que ustedes se relacionen con ellos, pero puntualmente vamos a hablar del tiquete de máquina registradora con sistema POS. Entendemos que en muchas de las notarías se ha venido manejando este tipo de facturación, en algunas con habilitación de resolución y digamos que no queremos dejarlo por fuera de la presentación. Cuando hablamos de este tipo, etiquete de máquina registradora POS, este documento lo pueden expedir todos los sujetos obligados a facturar. Aquí hago una salvedad, salvo que el adquiriente, salvo que nuestro cliente nos exija la factura electrónica. Yo le puedo entregar el documento equivalente de máquina registradora POS, pero mi cliente tiene el derecho a solicitarme la factura electrónica de venta, por muchas razones, porque lo necesita digamos, como su documento, el documento fiscal aceptable en su compañía, como deducción de costos y de gastos. Esto un poco lo vamos a ampliar un poquito más adelante, sin embargo lo queríamos puntualizar acá. Ustedes van a ver ahí los otros documentos equivalentes que seguramente en el mercado ustedes los han visto, como las boletas de ingreso a cine, etcétera, que también son documentos equivalentes y que están vigentes pues en este momento y los cuales pueden ser expedidos sin ningún inconveniente. Seguido como todo nuestro proceso, ya hablando de la factura electrónica de venta, hablando del documento equivalente, aunque estos conceptos no son nuevos, pero sí a nivel de transmisión interacción con la DIAN, tenemos que hablar de los otros documentos electrónicos a factura. ¿Cuáles o los otros documentos electrónicos que vamos a generar con la DIAN? Uno es la nota crédito y el otro documento es la nota débito. ¿Qué nos permiten hacer estos dos documentos? Nos permiten hacer cambios, ajustes y correcciones a las facturas electrónicas. Los dos documentos, la nota débito y la nota crédito electrónica. Nuevamente les recuerdo, estos dos documentos también tienen que ser transmitidos a la DIAN. ¿Sí? Así como la factura electrónica, estos dos documentos también se transmiten y tienen validación previa. La nota crédito, vamos a hablar un poco de su concepto para que todos nos ambientemos. La nota crédito es un documento legal que se utiliza en las transacciones de compra-venta donde interviene, por ejemplo, un descuento posterior a la emisión de la factura, que no es el caso de las notarías, pero así lo menciona la norma, una anulación total de la factura o un cobro, un gasto incluido de más, etcétera, lo que nos obliga a nosotros a hacerle una modificación a la factura. Probablemente en las notarías se maneja mucho el concepto de la anulación de factura. Entonces, aquí hablamos de que ya no anulamos una factura, sino realmente lo que vamos a hacer es hacerle una nota crédito a esa factura para que internamente la DIAN entienda, basado en unos conceptos que ellos previamente tienen estipulados, que este documento ha sido anulado y digamos las razones por las cuales se va a hacer la anulación. Esta normativa ustedes lo van a encontrar en el parágrafo número 2 del artículo 1.61.415 del decreto 1625 del 2016, que habla ampliamente de este concepto y explica en qué casos podré utilizar el documento nota crédito electrónico. Las notas de débito también realmente están en esta misma norma y realmente habla de tres conceptos únicamente. ¿Cuándo lo puedo usar? Cuando voy a cobrarle intereses a mi cliente, cuando voy a cobrarle un gasto adicional o cuando voy a cambiar un valor de la factura original. No tendría otros usos
realmente no se me ocurre en este momento como algo que en las notarías pudiera funcionar distinto, pero estas son los tres ítems que menciona la norma en los cuales yo podría usar el documento débito electrónico. Ahora sí, no, digamos que queremos adentrarnos un poco en cómo funcionaría y cómo empezamos esto ya basado en las notarías. ¿En qué momento se da la obligatoriedad de la factura electrónica en las notarías? El pasado 5 de mayo, la DIAN definió mediante la resolución 0042 del año 2020 el calendario de implementación que inicia o que se desarrolla a partir del 15 de junio hasta el 1 de noviembre del año 2020, fecha en la cual todos los responsables de facturar electrónicamente deben iniciar a producción con su factura electrónica. Eso no quiere decir que las notarías inicien el 1 de noviembre, solo que aquí estamos hablando de la generalidad de la resolución, en donde habla de todos los obligados a iniciar con su proceso de facturación electrónica. Ustedes saben que todo este proceso ya lleva más o menos desde el año, finales del año 2015 en adelante, en donde hemos tenido variaciones, adiciones de obligados, etcétera, etcétera, hasta llegar al punto de hoy con esta resolución 42 del año 2020. Esta resolución, digamos que aunque habla de muchos temas, es bastante extensa, divide en tres espacios el tema de la facturación electrónica para nuestro caso, y digamos que lo vamos a hablar brevemente, en donde inicia como diciéndonos en esa resolución los calendarios de la manera en que los contribuyentes deben iniciar con esas dos fechas de implementación. Entonces, la primera fecha es el registro como facturador electrónico. ¿Cuándo inició este proceso? Este proceso inició el 15 de mayo, es decir, las personas que allí contenía la resolución debían iniciar con su registro como facturador electrónico. No quiere decir que esa sea la fecha de inicio y final, no, solamente el inicio de mi inscripción. Yo lo puedo hacer de ahí en adelante, pero iniciaba ese 15 de mayo. La segunda fecha, la sala de esa resolución, es la fecha máxima para iniciar a expedir la factura electrónica. Entonces, ¿qué me dice allí? Ahí me va a mostrar unos calendarios o unas responsabilidades en donde me va a ubicar en qué momento yo debo iniciar a facturar de manera electrónica, con mi primera factura electrónica. Esta fecha, como lo mencionaba, finaliza el 1 de noviembre para todos los responsables. En la lectura de la resolución encontramos que de qué depende la fecha máxima para expedir mi factura electrónica. Entonces, como les mencionaba, esta resolución habla de 3 calendarios. Esos 3 calendarios me muestran o permiten que yo me ubique en alguno de esos 3 calendarios y determine en qué momento yo debo iniciar con mi expedición de facturación electrónica. Entonces me habla del primer gran calendario, habla de los responsables según su actividad económica. Actividad económica que encuentro en el RUT y que voy a encontrar en la casilla 41. Entonces me habla de ese primer grupo, ahí va a estar detallado en las actividades económicas y me va a decir cuándo debo iniciar. El segundo calendario me habla de unos obligados determinados ya por la DIAN y lo dice textualmente quiénes son esos obligados, ¿cierto? Y de qué manera, si yo me puedo o no me puedo ubicar dentro de este calendario. ¿Cuáles son esos obligados a facturar de manera electrónica? Aquí sí los vamos a mencionar. Los grandes contribuyentes, las entidades del Estado, entidades de servicios públicos, instituciones educativas, entidades financieras y de seguros, y resaltamos el que sigue, son las personas naturales que desarrollan la función notarial. Aquí estamos ubicados nosotros. En ese caso, ya la norma literalmente nos menciona como obligados a facturar de manera electrónica.
no como he escuchado algunas preguntas o me han hecho algunas preguntas, es que los notarios son personas naturales y al ser personas naturales, algunos no tienen ingresos superiores a 3.500 VTs, que era el inicio de la norma, entonces no estoy obligado a facturar, no. Ahora, estoy obligado a facturar en la notaría o como notario, ya que la norma literalmente me ha obligado a hacer. Sí, ya digamos que la otra interpretación que se tenía ya no corresponde, nos corresponde ver este calendario y aplicar este calendario en las características, con las características que vamos a ver adelante, pero digamos que nos basamos puntualmente en esta norma. El otro calendario lo vamos a mencionar, aunque ya no nos aplica, pero son el tercer grupo del calendario, corresponde a todas las empresas responsables que adquieran la responsabilidad de facturar posterior a la resolución 0042 del año 2020, es decir, después del 1 de noviembre de este año, pues la cual la DIAN definirá ampliamente al respecto. Ok, entonces al ubicarme ya en este calendario, entonces yo ya determiné que pertenezco al grupo número 2, que inicio mi registro de habilitación a partir del día 15 de mayo con la inscripción, como lo mencionamos anteriormente. ¿Cuál es mi fecha máxima para iniciar mi expedición de factura? Es el 1 de octubre del año 2020 y pues digamos que ahí la norma, la resolución me detalla cuáles son los obligados, dice personas naturales, que desarrollan la función notarial, autorizadas como tal de conformidad con el decreto 960 de 1970 y las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o lo reglamenten. Entonces, ya definimos claramente que estamos obligados, en qué norma nos encontramos y a partir de qué fecha inicia su habilitación y en qué momento tenemos que iniciar con la expedición. No solamente nosotros en las notarías debemos expedir nuestra factura electrónica de venta, sino vamos a hablar un poco de los documentos fiscales deben expedir las notarías. Voy a detenerme un momentito para pedirles, por favor, apaguemos la cámara y apaguemos el micrófono, por favor. Muchas gracias. Esos documentos fiscales que debemos expedir en las notarías, entonces, los enunciamos de la siguiente manera. Vamos a generar nuestra factura electrónica de venta, como lo mencionaba. En las notarías encontramos dos tipos de facturación, perdón, no dos tipos, sino encontramos dos facturas, digamos que dentro de nuestro ejercicio notarial se han desarrollado. Una, la factura electrónica de venta de escrituración, que para el caso de nuestro sistema Signo lo encontramos como FES o lo conocemos muchos como FES, y la facturación electrónica de venta de varios, que muchos lo conocemos en Signo como las facturas FB1. Seguiremos teniendo estas dos opciones, el sistema nos va a mostrar estas dos opciones, ¿verdad? Para continuar con nuestros protocolos de control interno como los venimos, como lo hemos desarrollado en todo este tiempo. También vamos a generar las facturas electrónicas, notas crédito electrónicas, las notas de débito electrónica y las facturas de venta de contingencia generadas en papel. Tal vez para muchos este último término de facturas de venta de contingencia puede ser nuevo, ¿sí? Porque es probable que no lo tengamos como previsto en las notarías, para otros no lo es tanto, pero lo voy a explicar brevemente. Entonces, las facturas de venta de contingencia, vamos a suponer que en alguna notaría tuvimos un inconveniente con energía o con el internet, ¿sí? No estoy hablando tal vez ni siquiera de la transmisión de la factura para que la habilite la DIAN, sino cualquier otro tipo de inconveniente que se pueda generar, como le decía, con la luz o con el internet. ¿Qué tenemos que hacer? Mientras podemos restablecer el sistema o restablecer el servicio de internet en la notaría, tendremos que tener una factura o un talonario de papel que debe estar preimpreso, o decir preimpreso, factura de venta de contingencia, la cual debe estar numerada y cumplir con unos requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos? Pues los que ya todos conocemos, para que la factura, digamos, la factura de venta tenga un reconocimiento contable y, pues, digamos, comercial, por lo menos en el tiempo corto
que vamos a tener que transmitir a la DIAN nuevamente la facturación. ¿Qué quiero decir con eso? Yo hago la factura de contingencia porque de pronto un cliente necesite la factura urgente, no puede esperar o no acepte que yo se la envíe de manera electrónica en el momento en que ya la factura se pueda realizar. La voy a, digamos que la genero, se la entrego al cliente, sin embargo, paso seguido cuando el sistema se refresca o nuevamente yo tenga internet en la notaría, debo sí o sí generar las facturas de manera electrónica, eso no lo puedo obviar, ¿sí? Como bien lo dices, de contingencia, ¿sí? Cuando se presente un impasse en la notaría por las razones que estamos hablando, pero yo debo transmitir mi factura electrónica realizando el proceso habitual de habilitación con la DIAN, y te obviamente transmitirle la factura como lo dice la norma de manera electrónica a nuestro cliente. Una pregunta muy recurrente en este campo de las notarías es, ¿las notarías deben o no deben solicitar resolución de facturación? Entonces, yo creo que la confusión se da desde la normativa anterior, la normativa que nos regía con relación a este punto. Por supuesto, la tenemos que mencionar para hacer un poco digamos que el comparativo, para ambientarnos de cómo sería hoy día nuestra realidad con relación a la resolución de facturación. La norma antiguamente excluía a algunos contribuyentes de la obligación de solicitar la resolución de facturación. Estos contribuyentes que estaban excluidos de esta resolución de facturación los encontramos en el artículo 4 de la resolución 55 del año 2016, en donde citaba textualmente casos en los que no, abro comillas, perdón, casos en los que no se requiere autorización de la numeración, sin perjuicio de la obligación de facturar, no será necesaria la autorización de la numeración en los siguientes casos. Tiene dos literales. El primero es la expedición de documentos equivalentes a factura y el segundo son en las facturas expedidas por las notarías. Nosotros no estábamos obligados a solicitar resolución de facturación. Sin embargo, hay un parágrafo que también está en esta norma que menciona: lo dispuesto en este artículo no será aplicable a quienes facturen o expidan documentos equivalentes a través de máquinas registradoras POS y facturación electrónica. Entonces, cierro comillas, en ese caso, si yo genero facturación electrónica, sí o sí estoy obligado a solicitar mi resolución de habilitación de facturación electrónica. Y adicional, si yo facturo por medio de máquina registradora POS, debo también solicitar resolución de facturación electrónica. Entonces, ante esta pregunta, la respuesta sí en los dos casos: maneje facturación electrónica y maneje facturación por medio de documento equivalente POS. Entonces, pues digamos que básicamente ahí quedaría resuelta como esa inquietud. Ahora, digamos que también surge después de todo este análisis otra pregunta que también me la han realizado, y me preguntan: ¿las notarías deben expedir documentos equivalentes a factura de máquinas registradoras por sistema POS? Entonces, además teniendo la obligación de generar factura electrónica de venta. Entonces, yo pienso que esto es un análisis que debe realizar el contador junto a el notario, de tal suerte que puedan determinar si utilizan los dos medios de facturación o solamente van por el camino de la facturación electrónica de venta. Al ser esta una evaluación, porque de parte de ustedes, lo que pretendo con esto es darles tal vez 3 o 4 comentarios que puedan ayudar a tomar una mejor decisión, pues para que ustedes los tengan en cuenta y determinen cuál es el camino que ustedes desean para este caso. Entonces, pues teniendo en cuenta que nosotros ya estamos obligados a generar
resolución de facturación, entonces tener en cuenta que para los dos casos lo deben hacer, para la facturación electrónica de venta y para el POS. En este caso, entonces digamos que hacerlo de solamente por medio de facturación electrónica estaría muy bien. También deben tener en cuenta que si generan documentos por medio de la máquina registradora POS, deben cumplir con los requisitos legales que lo mencioné en el artículo 617, en los literales B, D, E y G. No pueden omitir ninguno y deben cumplir con toda la reglamentación, además de una reglamentación especial en donde ustedes saben que deben tener un detalle de las operaciones con la máquina registradora POS, en donde ustedes deben hacer un cierre diario de sus ingresos, en donde detallen la operación, en donde detallen el IVA, en donde detallen las formas de pago, etcétera, y lo deben tener en un documento dispuesto para ser analizado y ser fiscalizado por la DIAN. El tercero, si los usuarios, después de recibir su después de recibir su ticket de máquina registradora POS, les exigen la factura electrónica de venta, ustedes estarán obligados a entregarles ese documento. ¿Esto qué quiere decir? Que pues generarán la factura POS, tendrán que también generarle su factura electrónica de venta, entonces probablemente en sus procesos de operación en la notaría, pues esto se puede complicar porque pues muchos de ustedes tienen clientes, tienen compañías como clientes, tienen bancos como clientes, entonces compañías que sí o sí van a requerir una factura electrónica de venta. Es importante recalcarles que en los dos casos, para la factura electrónica POS y la factura electrónica de venta, deben generar su resolución de facturación. Quiero ser, digamos que lo he mencionado muchas veces, pero es importante que lo tengan presente porque nos hemos encontrado en algunas notarías que tienen facturación electrónica POS, pero no tienen la resolución de facturación. Y ustedes saben que eso tiene unas consecuencias sancionatorias e incluso hasta el sellamiento de la notaría por esa razón. La resolución 0042 de este mismo año, incluso unas anteriores, han hablado no solo de la facturación electrónica, sino de la factura electrónica como soporte de costo o gastos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros desde nuestro hacer también ayudamos a que nuestros clientes se beneficien, pues digamos, de tener todo el documento o tener todos los documentos legalmente soportados para que ellos puedan utilizarlos dentro de su contabilidad y su tributación sin ningún problema. Con esto que quiero decir, a partir, digamos que la DIAN ha determinado que hay unos porcentajes máximos que podrán soportarse sin factura electrónica a partir del año 2020. Esto lo hablo de cara a sus declaraciones de renta, las de ustedes y las de sus clientes, en donde me dicen, mire, usted tiene 2020, 2021 y 2022. En ese año hay una tablita en donde me dice, en el año 2020 yo podré soportar sin factura electrónica de venta el 30% de mis costos y de mis gastos. En el 2021 el 20% de mis costos y mis gastos y en el 2022 el 10%. ¿Qué quiere decir con esto? Su cliente está analizando esta misma información con su departamento de impuestos, con sus contadores, sus asesores fiscales, en donde les van a pedir que la mayoría de sus proveedores, en este caso nosotros somos proveedores de ese cliente, nos entreguen o les entregue, factura electrónica. ¿Para qué? Para poder soportar de manera adecuada sus costos y sus gastos en sus declaraciones de renta. Adicional a eso, hasta el 1 de noviembre del año 2020, podrán usarse como soporte de impuestos descontables el documento equivalente a POS. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente sus clientes sean compañías o personas naturales que requieran la factura electrónica
como documento soporte para costo-gasto e IVA descontable, les van a pedir sí o sí la facturación electrónica. Entonces, todo esto lo menciono para decirles, cuando a mí me hacen esa pregunta, como asesor contable o asesor fiscal, la respuesta para esa pregunta de si yo debo generar POS, yo les recomendaría de una vez hacer el proceso de facturación electrónica. De esta manera, digamos que le damos seguridad a nuestro cliente de que van a poder usar la factura en su declaración de renta como costo-gasto y en su declaración de IVA como un IVA descontable. Y adicional a eso, no tendré que hacer yo un doble trabajo en algún momento en la notaría de tenerle que cambiar la factura de POS a facturación electrónica de dicho esto, y ambientándonos un poco en la normativa, cómo entendemos desde la DIAN lo que pretende y cómo este documento va a apoyar el proceso de fiscalización y de qué manera nosotros le vamos a ayudar a nuestro cliente también a soportar sus transacciones. Debemos ya adentrarnos un poco en el proceso de habilitación como facturador electrónico. En pantalla ustedes van a ver ese proceso y para entender mejor y entender profundamente este proceso, el proceso de habilitación realmente y todos los pasos que debemos seguir, la ingeniera Luz Castillo, quien desde hace 2 años ocupa el cargo de directora de tecnología de Tecnoquí, nos va a ayudar con esta presentación. Ella es la experta en este proceso y pues como lo decía, lleva realizando esta actividad durante 2 años y nos va a poder explicar mejor cómo se hará el proceso ante la DIAN. Entonces los dejo un momento con ella, en cuanto ella termine, continúo con mi intervención. Ingeniera. Muchas gracias, doctora Joana. Buenos días a todos. Bueno, acá les traemos en esta presentación el proceso para facturar electrónicamente. Está resumido en 7 pasos importantes. El primer paso hace alusión a la formalización contractual que debemos tener entre la notaría y Tecnoquí. Tecnoquí, quien actúa como el proveedor de la plataforma de facturación electrónica. Esta plataforma está totalmente integrada con Signo, es decir, que ustedes al momento de enviar las facturas de prueba y ya estar en operación, van a seguir haciéndolo desde Signo. No van a tener que hacerlo desde Factel, sino desde Signo directamente. Una vez formalizado el proceso contractual con Tecnoquí, el siguiente paso requiere que el contador de la notaría ingrese al sistema de facturación electrónica dispuesto por la DIAN, el CIE. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar el proceso de registro como facturadores electrónicos. ¿Cómo ingresa el contador a este sistema? Directamente desde la DIAN hay una opción de facturación electrónica donde vamos a ingresar por el modo de habilitación y ahí vamos a proceder a autenticarnos como lo hacemos normalmente, ya sea con certificado de firma digital, por empresa o por persona natural, que es el caso de las notarías. Ahí ingresamos usuario y nos va a llegar al correo electrónico un token de acceso. Cuando ingresamos con ese token de acceso, nos lleva directamente al panel de facturación electrónica. Y acá viene el paso 3. En el paso 3 es donde vamos a registrarnos como facturadores electrónicos. Para registrarnos como facturadores electrónicos, debemos primero configurar los modos de operación. Es importante mencionar que hoy en día la DIAN tiene 3 modos de operación habilitados, que son software propio, software por medio de proveedor tecnológico y software gratuito. Para el caso en concreto de las notarías, lo vamos a hacer como software propio. Ahí cuando nosotros seleccionamos software propio nos van a solicitar que ingresemos el nombre del software, ingresamos Factel y el PIN del software nosotros recomendamos que coloquen 2021. Esta información nosotros ya previamente hemos enviado a cada notaría, al correo electrónico que tenemos de contacto, un manual del paso a paso que deben seguir para realizar este proceso.
Listo, al adicionar el modo de operación, que va a ser software propio, el sistema lo que hace es generarnos una vista previa de la información de facturación electrónica única para cada notaría. ¿Qué contiene esta información? Contiene datos de correo electrónico, datos propios de la notaría, los rangos de numeración, la clave técnica, la identificación del software, el PIN del software y el set de pruebas que debe ser enviado a la DIAN, que ese sí aplica para todos, que son 50 facturas, documentos electrónicos, que son 30 facturas electrónicas, 10 notas débito y 10 notas crédito. Dicha información, ¿qué datos contiene? Número de resolución, que es muy importante porque nosotros la usamos para configurarla en la plataforma, el ID del software y la clave técnica. Estos son los datos que van a identificar como tal a la notaría frente a la DIAN. ¿Listo? En el paso 4, una vez nosotros ya obtengamos esa información, porque ustedes ya realizaron el registro, esa información nos la envían por correo electrónico. Nosotros, desde el momento que se firma el contrato, hacemos contacto con la notaría, le enviamos un correo de la información que nosotros requerimos para configurar e iniciar las pruebas. Entonces acá llevamos las pruebas técnicas de habilitación. Para este proceso, para iniciar las pruebas, la DIAN exige que los documentos electrónicos, es decir, las facturas, las notas débito y notas crédito, se envíen firmados digitalmente por cada facturador notaría, ¿sí? Entonces, nosotros emitimos dicha firma digital. La DIAN explícitamente menciona que esa firma digital debe ser emitida por una entidad de certificación digital acreditada y debidamente autorizada por el ONAC, el organismo de acreditación en Colombia. En este momento en Colombia hay 7 entidades de certificación digital habilitadas por el ONAC, entre ellas con la que nosotros tenemos un convenio directamente ante Servicio de Certificación Digital, quien es la entidad que nos provee los certificados para todas nuestras soluciones, incluidos los certificados de facturación electrónica. ¿Qué información nosotros le solicitamos para la emisión de ese certificado de firma digital? Las notarías, por ser personas naturales, deben enviarnos el RUT, deben enviarnos la cédula del representante legal del notario y una carta notariada donde se manifieste la intención de empezar a facturar electrónicamente. Este formato nosotros igual se lo enviamos en el correo electrónico y ustedes lo que tienen que hacer es diligenciarlo, firmarlo y ponerle sello de la notaría y enviárnoslo junto con los otros documentos para la emisión del certificado. ¿Qué información adicional necesitamos nosotros? Necesitaríamos los documentos para el certificado de firma digital. El resumen o toda la información que genera la DIAN al momento de registrarse como facturador electrónico. Entonces ahí nos pasan toda la información porque nosotros debemos configurarla en la plataforma. Y adicional enviamos un formato que ustedes deben diligenciar con los datos de la notaría y los datos de la persona de contacto, ya sea el responsable de facturación electrónica o el contador, una persona con que nosotros podamos hacer contacto para todo el tema de pruebas y operación de la plataforma. ¿Qué datos van acá? Datos de identificación, datos de ubicación, de contacto de la notaría y de la persona. Estos datos son recomendables que estén actualizados, que nosotros podamos llamar y que la persona nos conteste o por el correo electrónico para ejecutar el proceso de pruebas y ya de operación. Listo. Referente también a la configuración y disposición de la plataforma, se requieren pues anexar estos datos, los documentos, el documento que esté actualizado, el RUT también que esté actualizado con la ubicación actual de la notaría por si en algún momento cambió de dirección. Y pasamos al paso 5, que es la actualización automática del RUT. Una vez nosotros recibamos esa información y enviemos el set de pruebas a la DIAN, que para acá en este caso vamos a contar con el equipo de soporte de Tecnokey, Factel y de Signo directamente también
para realizar estas pruebas. Se envían los documentos a la DIAN y la DIAN nos solicita que se autoricen consecutivamente mínimo 10 documentos. Es decir, yo envío 30 facturas, envío 10 notas débito y 10 notas crédito, y la DIAN con que consecutivamente me acepte 10 facturas, ya nos da el estado de habilitados. Si en algún momento yo llego y envío 10 facturas y la 11 es rechazada, vuelve a iniciar el número 1, ¿sí? Porque tienen que ser consecutivas las 8 facturas, una nota de débito y una nota de crédito, 10 en total, 10 documentos electrónicos. Por eso lo recomendable es que enviemos las 30 facturas, las 10 notas de débito, las 10 notas de crédito que nos estipula la DIAN. Una vez ya enviado, la misma DIAN nos retorna que el set de pruebas ya fue aprobado, y el contador puede ingresar a la plataforma directamente de la DIAN y ahí ya va a cambiar de estado en pruebas a estado habilitado. Desde ahí ya vamos a conocer también el estado de las facturas. Ustedes pueden consultarlas una a una de las que se han enviado, y la respuesta de la DIAN desde ahí directamente la podemos hacer. La actualización del RUT es automático. Una vez se apruebe el set, se actualiza el RUT con la responsabilidad de facturar electrónicamente, y procedemos a que el contador de la notaría solicite los rangos de numeración. Estos rangos de numeración deben solicitarlo de acuerdo al tipo de numeración que maneje en la notaría. Si maneja diferentes tipos de numeración, piden diferentes tipos de numeración, por ejemplo, para escrituras, para varios, entonces ahí lo hacen por prefijos. Ahí igual nosotros contamos con el soporte de signo durante este proceso. Y una vez solicitados estos rangos de numeración, esta resolución de numeración nos la envían a nosotros para nosotros hacer la debida configuración en la plataforma, y por medio de la integración que tenemos directamente con la DIAN, nosotros traemos los datos propios del software, datos de claves técnicas, para iniciar y configurar ya el modo de operación. En el paso 7 ya encontramos la emisión de las facturas electrónicas. Ustedes ya una vez habilitados y una vez tengan sus rangos de numeración y estén configurados en la plataforma, podrán iniciar a facturar electrónicamente desde Signo. Ahorita más adelante la ingeniera Claudia nos va a mostrar cómo es el proceso de generar facturas desde Signo. Listo. En la siguiente presentación acá vemos los tiempos de proceso que nosotros estimamos para estos pasos. Una vez firmado el contrato con Tecnokey, nosotros al día hábil siguiente nos comunicamos con el responsable del proceso para tramitar toda la información que requerimos. Si la persona en este momento no ha realizado la habilitación en la DIAN, nosotros le damos acompañamiento. Algunas notarías ya han realizado este proceso, entonces lo único que nosotros solicitamos es que nos envíen la información. De ser así, se tomaría más o menos un día hábil para hacer este proceso. Es un proceso sencillo. En realidad ingresamos y hacemos los pasos que mencioné y que están en el manual, y ya la DIAN me retorna la información del software y la información que debemos configurar en la plataforma. Una vez tengamos esa información junto con la información del certificado y la información de la persona de contacto, nosotros procedemos a configurar la plataforma. Nos tomamos 5 días hábiles para la configuración y el envío de set de pruebas a la DIAN. Si somos juiciosos, ese envío de set de pruebas lo podemos hacer en un día, 2 días, porque ahorita se van a dar cuenta la información que tenemos que ingresar. Además, el sistema ya me precarga información y me traería toda la información que debo para generar la factura, y no gastaríamos mucho tiempo generando las facturas y las notas débito y notas crédito. Entonces ahí nos tomamos 5 días hábiles para este tema. Una vez pues ya se envíen las pruebas y sean aprobadas por parte de la DIAN, sería un día hábil mientras el contador de la notaría solicita los rangos de numeración.
y más o menos la DIAN se toma entre 1 y 5 días hábiles para emitir la resolución. Este tiempo lo dejamos así estimado, en realidad la DIAN casi automáticamente emite el rango de numeración y ustedes mismos lo pueden descargar ahí directamente desde la plataforma, ya con el estado aprobado por parte de la DIAN. Y configurado esto, nosotros inmediatamente nos pasen los rangos de numeración, los configuramos en signo y ya quedaría listo para emitir la factura electrónica. Recomendamos que las facturas electrónicas las empecemos a emitir el primer día hábil del mes para que ustedes tengan control de la facturación, por si tienen casos pendientes por cerrar, se haga iniciando el mes y ya pues para el tema de contabilización ustedes tengan un mejor control. Entonces, en total sería de 2 a 12 días hábiles que tomará el proceso. Acá tenemos una información importante, lo que les mencionaba inicialmente, antes de iniciar el proceso de habilitación y ya de iniciar la operación de la factura electrónica, es importante que ustedes tengan actualizado el RUT con su actividad económica, los datos de contacto, el correo electrónico que se tenga acceso a él, porque desde el inicio la DIAN nos va a enviar token de acceso. Desde ahí vamos a tener que interactuar con la plataforma de la DIAN desde el proceso de habilitación, entonces es importante que lo tengan actualizado. Realizar el proceso también desde un computador ya para la operación, que tenga las ventanas emergentes habilitadas, que tenga acceso a internet. Entonces desde acá, igual desde signo como opera hoy por hoy, lo vamos a hacer el tema de facturación, solo que nosotros ya hemos hecho todo el tema de integración con Factel directamente para que Factel envíe las facturas a la DIAN y al adquiriente en el momento que ustedes las generen. Listo, doctora Joana, tú puedes continuar con lo que tienes preparado. Ingeniera, muchas gracias. Entonces, digamos que ya entendiendo este proceso y entendiendo cómo tendríamos que habilitarnos y cómo sería todo este camino para hacerlo, yo pienso que nos podemos ahora adentrar un poco en cómo todo este proceso de facturación y de habilitación funcionaría en nuestro aplicativo. Sí, nosotros lo estamos, o digamos que esta explicación va un poco más dada a cómo lo vemos nosotros de cara al departamento de contabilidad, al departamento o al departamento de impuestos y también de la mano del departamento de operación en la notaría. Como lo mencionaba anteriormente, definimos, o el sistema, el aplicativo define dos facturas: factura electrónica de escrituración y factura electrónica de varios. Aquí en la factura electrónica de escrituración nos detenemos un poco a hacer como un llamado a las personas encargadas en la operación del proceso de radicación. Aquí toma mucha importancia la persona que hace la habilitación de los conceptos de los terceros. Con terceros me refiero a nuestros clientes, referente a números de identificación, llámese cédulas, ONITs, razones sociales, nombres completos de los adquirientes, de los enajenantes, etcétera, porque toda esta información que nosotros vamos a captar en ese primer momento o durante el proceso de la operación de la notaría va a afectar directamente la factura electrónica. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros hacemos ya la factura electrónica, la hemos validado y ya la DIAN ha generado el CUFE, ya nosotros no tenemos opción de hacer modificaciones a la factura. ¿Eso qué significa? Que yo tendré que hacer una nota crédito para hacer una modificación o en el caso, o en el otro caso hacer la anulación de la factura. Entonces, digamos, implementar dentro de la notaría un protocolo muy estricto de esa creación de los terceros, de la creación
y la utilización de los actos notariales, tener muchísimo cuidado con las cuantías en el momento de hacer la factura, teniendo en cuenta lo que mencioné hace un momento. Con relación a la facturación de varios, funciona exactamente igual. También nuestro cliente nos tiene que informar los datos básicos para la generación de la factura. Me refiero a cédula, nombres, digamos que así, aquí va a ser un poco más extensa la solicitud de información porque la DIAN nos exige unos requisitos básicos para generar la factura, en otros casos, como por ejemplo la actividad económica, el tipo de contribuyente a que pertenece este cliente, puede ser un cliente pues como de paso, ¿sí? No un cliente habitual, porque seguramente cuando es habitual ya esta información ya la tenemos preestablecida en el sistema, sin embargo aquellos clientes que van de paso también deben suministrarnos esta información. La DIAN pensando digamos que en ejercicios como los que desarrollamos nosotros en las notarías, puntualmente y exclusivamente diría yo, en mi opinión profesional sería, en los casos de las facturas de varios, se va a presentar que algunos clientes no nos quieran suministrar la información. Ejemplo, van por una autenticación muy rápida, por un contrato, etcétera, no nos van a querer dar su información básica. Entonces, la DIAN, en la resolución 0042 de este año, determinó un concepto llamado consumidor final. Ese va a ser el nombre de ese tercero, identificado con el número, lo voy a informar, 222, raya 2, en caso de que los adquirientes definitivamente no quieran suministrarlos la información básica. Ustedes saben que dentro de la facturación electrónica sí o sí debemos integrar un correo electrónico. Correo electrónico, también tenemos los casos en donde los clientes, por ejemplo, no tienen correo electrónico o no lo quieren suministrar. Entonces, mi sugerencia, mi recomendación es que el correo electrónico, ustedes creen en la notaría un correo electrónico como por ejemplo, no sé, consumidor final, algo así, de tal manera que las facturas lleguen a ese correo y en el caso que se requiera más adelante, pues ustedes tengan donde consultar y no solo eso, sino pues que se pueda suplir la necesidad de habilitar la factura, porque pues sin los requisitos los requisitos básicos de la factura, pues la factura definitivamente no va a ser aprobada o habilitada en la DIAN. Aquí hay un paso importante que queremos mencionar y ustedes van a ver en pantalla un comparativo de una factura electrónica de venta, la cual van a encontrar en su costado izquierdo. Ustedes lo van a identificar en la franja de arriba, en donde ya aparece el CUFE, ¿cierto? Y en el costado derecho van a encontrar el recibo de pago de factura de venta. El sistema Signo nos va a ayudar en el siguiente proceso, y es, yo tengo que hacer la habilitación previa de la facturación electrónica, tanto de escrituración como de VARS. Es probable que este proceso dure menos de un minuto, digamos que mucho menos de eso. Entonces, lo que pretende el sistema con esto es ayudar en los procesos y agilizar el proceso de laborante. Es decir, a usted le va a generar primero el recibo de pago para que el cliente internamente vaya haciendo su proceso de ejemplo, una autenticación que pueda ir haciendo el proceso interno en la notaría mientras la factura se va habilitando en el sistema o mientras la DIAN nos lo va habilitando. Es probable que yo genere el recibo de caja y de inmediato me genere la factura electrónica ya con el CUFE y demás, pero en los casos en los que no, digamos que tenemos la opción de generar este documento previo a la factura electrónica para que el cliente pueda ir haciendo su proceso, su trámite y no tengamos largas filas en la baranda y demás. Realmente se pensó, está habilitado para las dos facturas, pero realmente se pensó un poco más de cara a la facturación de varios, en donde sabemos que hay notarías donde tienen demasiado flujo en la baranda y necesitan agilidad en los procesos. Como les digo, es probable que no se requiera, pero si se requiere, tenemos la opción
la opción de usarlo. Si ustedes se dan cuenta, digamos que son muy parecidos, solo que hace, pues obviamente no dice factura de venta, sino recibo de pago de facturación y pues no tiene el CUF. Pero como les digo, ya me han mostrado unas pruebas con referente a esto y realmente en ocasiones sale el recibo de caja y de inmediato sale la factura de venta habilitada. Entonces probablemente no lo tengamos ni siquiera Doctora que Joana, buscar. me interrumpo un segundito. Nos están solicitando de pronto si puedes acercar un poco más la imagen para hacer un poco más visible la diferencia. Ok, déjame miramos aquí. De ahí está, ¿la ven un poquito mejor? Espérame un segundo, qué pena. Acá, temas técnicos. Dame un segundo, vamos a tratar acá de... Ahí estamos. Exacto. Ahí. ¿Se ve un poco mejor? Ahí estamos viendo, la estamos viendo en el mismo tamaño. Si quieres, yo creo que de pronto ahí la estamos viendo un poco mejor, sí. Sí, ok. Entonces, como les mencionaba en la franjita de arriba, ustedes van a ver el CUFE en la factura de venta. Esta un ejemplo de una factura de escrituración. Y en el costado derecho vamos a ver el recibo de pago de factura de venta. Como les decía, pues obviamente tiene numeraciones distintas, una porque es la factura de venta, la otra por ser recibo de caja, o recibo de pago, disculpen, pero tiene las mismas características, de hecho el contenido es el mismo, solamente que nos cambia, se, 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 se ve, digamos que es como un poco más por el tema del cupo. El recibo de pago en varios, es importante que lo tengamos en cuenta, que se imprime de inmediato en el formato actual que les estamos presentando, ¿sí? O sea, usted hace la transacción como le venimos acostumbrados a hacerlo en la caja de varios, por ejemplo, y de inmediato usted le imprime el recibo de caja, el recibo de pago a su cliente para que él haga el proceso interno dentro de la notaría y luego le podrá generar la factura de venta. Mientras digo después, me refiero es cuando el proceso de habilitación en la DIAN, ¿no? Esto lo estamos pensando de cara a darle movilidad a la caja de varios, realmente es para ese caso. Dicho lo anterior, les quiero, digamos que hablaremos ahora de cómo funcionarán las notas crédito electrónicas y las notas débito electrónicas en el sistema. Cuando, digamos que tenemos que tener en cuenta un poco lo que les mencionaba anteriormente, el cuidado, el máximo cuidado que se debe tener antes de aprobar la factura electrónica. Es decir, la persona que se encuentra, independientemente de quién lo haga dentro de la notaría, si es la persona de la caja o es la persona de facturación determinada ya en la notaría, debe tener sumo cuidado en el momento de aprobar, es decir, revisar que toda la información que allí se encuentre sea la correcta y corresponda a lo que se encuentra consignado, hablando puntualmente de las escrituras. ¿Sí? Esta información es de suma importancia y es delicado, digamos que el contenido de ella, por lo tanto, requiere de una revisión especial y sumo cuidado en ella. Entonces, una vez aprobada la factura electrónica y habilitada por la DIAN, aprobada por la DIAN, en donde ya me ha generado el CUFE, ya me ha generado como toda la aprobación, y se necesite o surge la necesidad de hacer una anulación a esa factura, todo esto yo lo podré hacer, ¿cierto? Pero debo analizar y dentro de mi protocolo de análisis de la notaría, mirar cómo puedo en el futuro eliminar las opciones de anulación de factura. Me explico. No por cualquier razón yo puedo anular, no puedo anular todo el tiempo facturas, ¿sí? No quiero que la DIAN vea que yo tengo falencias en mi facturación, porque todo esto, recuerden, está en tiempo real para la DIAN. Ellos van a ver
cada una de mis operaciones y mis transacciones en tiempo real. Por eso, la DIAN, en la resolución 00030 del artículo 9, indica cómo se deberá emitir la nota de crédito electrónica, en qué caso se deberá emitir la nota de crédito y con qué características se deberá emitir la nota electrónica, digamos que en términos generales. Entonces, ¿qué sucede si la información de la factura electrónica se encuentra mal? Después de, yo la generé, la revisó el cliente, o la revisaron en la nota y se dieron cuenta que está mal elaborada. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer nota crédito. Debo hacerle una nota crédito en donde debo determinar qué. Debo determinar la factura que estoy anulando, por qué la estoy anulando, ¿sí? Hago la validación ante la DIAN, vamos a pensar que la DIAN me dio la habilitación, me aprobó la nota crédito, de inmediato el sistema nuevamente me va a habilitar la escritura y me va a habilitar el radicado para que posterior a eso yo pueda realizar nuevamente la facturación electrónica. Tengan en cuenta que anular facturas tiene unas implicaciones contables y tiene unas implicaciones fiscales que más adelante les voy a hablar brevemente de eso, pero sí es importante. Yo sé que muchos de mis colegas que tal vez están escuchando saben que esto tiene, no solo desde la facturación electrónica, sino mucho antes, tiene unas implicaciones fiscales importantes que se deben tener en cuenta en el momento en que lo voy a hacer. Otra pregunta que tenemos acá es, por ejemplo, ¿puedo anular una factura electrónica? La respuesta es, como lo hacíamos antiguamente, no. Es decir, digamos que darle clic y anular la factura, no. Lo reitero, tengo que hacer nota crédito. Entonces es un proceso adicional en la notaría que debo hacer, por lo que debo tener mucho cuidado en eso. Con relación a las notas débito electrónicas, aunque la norma lo menciona y lo contempla, el sistema Signo, no lo incluyó dentro de sus documentos electrónicos. ¿Por qué? Y la razón es la siguiente. Nosotros, ustedes saben que en nuestro ejercicio diario encontramos ejemplos que se nos olvidó cobrar unas autenticaciones o, por ejemplo, olvidamos cobrar un acto en alguna de las facturas. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Tenemos un documento que se ha denominado en el sistema como factura, en este caso factura electrónica de adición o factura electrónica de excedente. Esta factura no va a desaparecer realmente. Lo que vamos a hacer es seguir con ese protocolo que muchos de nosotros ya conocíamos y vamos a continuar por ese camino. No vamos a realizar notas débito electrónicas. Entonces, le queremos dar como el soporte a nuestro cliente de esa factura cuando le estamos cobrando un adicional, porque las otras razones que mencionamos anteriormente, que ustedes ya conocen de la nota de débito, pues nosotros no generamos intereses a nuestro cliente. Si le vamos a cobrar un excedente, pues lo hacemos por medio de la factura que les acabé de mencionar, y como los puntos en los cuales está permitido generar nota de débito son tan reducidos a 3, pues realmente en la notaría usamos uno, el cual con la factura de excedente perfectamente lo podemos suplir sin ningún inconveniente. Y pues dándole todo el soporte fiscal y legal al usuario. Dicho eso, entonces, nosotros ya digamos que abarcando qué documentos y cómo los vamos a encontrar en nuestros módulos, en los módulos que maneja el sistema Signo. Sabemos que tenemos una pestañita que dice factura de escrituración, otra pestañita donde vamos a encontrar la facturación de varios. Allí vamos a encontrar internamente la facturación electrónica para cada uno de los casos, así como las notas crédito correspondientes. Esto de cara a que podamos de allí consultar también la información, etcétera, como lo venimos haciendo para que no sea ajeno como el procedimiento cotidiano de la notaría. Luego de tener toda esta información, nosotros realmente realizamos, incluso lo hacemos hoy día, el comprobante automático para el registro diario de las operaciones de venta.
Entonces, este protocolo no cambia, realmente el protocolo continúa siendo el mismo. Es importante allí tener en cuenta para que nuestros asesores contables, asesores o no, las personas que intervienen en el proceso de contabilidad recuerden parametrizar de manera adecuada este módulo, ¿sí? O este proceso. Porque recuerden que esta información lo que hace es alar la información que encuentra en el cierre de caja, en donde condensa todas las facturas de venta, de varios, de escrituración, el IVA, las retenciones, los recaudos para la superintendencia, los recaudos para terceros como beneficencia de registro, cartera, etc., etc. Y lo que nosotros vamos a hacer con ese documento es hacer el registro en la contabilidad y en los libros de contabilidad de esas operaciones diarias que se van haciendo. Entonces, nosotros en el proceso diario, cuando hacemos el cierre de caja, al final del día hacemos nuestro control interno de verificación documental, etcétera, etcétera, y digamos que el dinero nos esté coincidiendo como pues, con los cierres de caja como normalmente ustedes lo vienen haciendo, simplemente verificamos esa información con el sistema y pues al hacer clic en el cierre diario de caja, ustedes van a poder contabilizar su información en sus libros de contabilidad como normalmente lo vienen haciendo, sin ningún tipo pues, de modificación por el momento. Esto va a pasar también con las facturas, con las notas crédito y con las facturas de adición. Normalmente eso no va a tener ningún cambio. Acá les voy a hablar un pequeño trocito del impacto contable de las notas crédito por anulación de factura, tratando de ampliar un poco lo que hace un momento hablé y el concepto que daba con relación a este. Como nosotros veníamos acostumbrados a un protocolo dentro del sistema, en donde, por ejemplo, teníamos que aperturar un cierre de caja de días anteriores cuando yo quería hacer la anulación de una factura. Ejemplo, hoy 18 de agosto me di cuenta que una factura se encontraba mal elaborada por cualquier razón. Y la factura correspondía al día viernes. ¿Yo qué tenía que hacer si el departamento de contabilidad ya había hecho su cierre de ese día, ya había hecho su análisis contable del cierre de caja de ese día? Debía solicitarle al departamento de contabilidad que aperturara o que anulara el cierre de caja del día viernes para que a mí en el departamento de operación me permitiera anular la factura. Anulaba la factura y ¿qué sucedía contablemente? Voy a colocarlo en las palabras textuales como hablamos en el tema contable, se me descuadraba el día porque realmente, ¿qué pasaba? Me estaba sobrando un dinero ese día de una factura que realmente voy a hacer nuevamente el día 18, tenía que hacer ahí unos ajustes contables, etcétera, para que toda la información me coincidiera. ¿Qué va a pasar hoy día? Esto ya no va a existir, esto ya no va a pasar, porque el día viernes yo ya lo cerré con las facturas que estaban hasta ese día. Hoy me di cuenta, por ejemplo, que debo anular una factura de venta. Entonces, atendiendo lo que dije en las diapositivas anteriores, yo ya no puedo anular factura, ¿qué debo hacer? Una nota crédito. Hago mi nota crédito el día de hoy, o sea, hoy en mi contabilidad me va a afectar la factura nueva, o sea, la nota crédito que le hago a la factura que debo hacerle la anulación y voy a ver también que la factura que generé nuevamente reemplazando esa factura que anulé. Significa que ya no vamos a tener movimientos de contabilidad en donde yo tenga que abrir periodos abrir días anteriores de cierres de caja o realizar procesos anteriores a eso, sino en el día que lo hago, ese día se va a ver reflejado toda la operación en mi cierre de caja y en mi contabilidad. Entonces, ese proceso que conocíamos o ese protocolo que conocíamos en nuestro aplicativo Signo, ya no lo vamos a seguir haciendo. Simplemente, en este caso, quiero nuevamente reiterarles la importancia de fortalecer los protocolos de verificación de las razones por las cuales se hacen las anulaciones, para que podamos ir brindándonos en cada una de ellas y no tengamos inconvenientes en el futuro con la DIAN en un proceso de fiscalización, etcétera, etcétera.
Es importante tener en cuenta que las facturas electrónicas de venta, así como los documentos electrónicos asociados, llámense notas crédito, etcétera, estas facturas fiscalmente o tributariamente soportan operaciones de prestación de servicios que discriminan nuestros ingresos, o sea, el ingreso que estamos generando, y soporta el IVA generado, ¿sí? Y en nuestro caso, en este caso, en las notarías, soporta la retención por enajenación. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo realizo, por ejemplo, una nota crédito porque voy a poner un poco más exacto. Yo hice mi declaración de IVA en el mes de julio y me di cuenta en el mes de agosto que hice una factura de venta que está mal elaborada. ¿Mal elaborada en qué? Mal elaborada en el cobro, por ejemplo, de la retención en la fuente o mal elaborada en el cobro del IVA. ¿Qué va a pasar? Yo debo hacerle una nota crédito digamos que para resolver ese inconveniente que tuve en mi factura, pero yo tendré que evaluar como asesor fiscal o asesor contable si ese cambio va a resultar en que en una corrección de mi declaración de IVA o en una corrección de mi declaración de retención en la fuente. ¿Sí? Entonces, es muy importante que cada uno de los casos de anulación se evalúen y se analicen para ir evitándolos en el futuro, porque esto puede afectarme en mis declaraciones de IVA, de retención en la fuente y otros, industria y comercio, etcétera, etcétera, en donde no solamente la nota crédito será válido el soporte, sino tendré que hacer correcciones y pagar sanciones a estas modificaciones que yo pueda hacer en el futuro a estas declaraciones. Adicional a eso, pues ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros también estamos, digamos que todas las correcciones que le hagamos a las facturas, por supuesto, tienen que enviársele a nuestro cliente para que él así también pueda hacer los registros contables pertinentes. Y pues digamos que todos estemos como en línea en la información que es realmente lo que está buscando y que tengamos podamos conectarnos todos con la facturación electrónica y con sus documentos anexos. Bueno, dicho esto, espero que la información que les brindamos haya sido útil para ustedes. Como lo mencionó Andrés, vamos a tener un set de preguntas y pues bueno, a medida que Andrés las va formulando, pues con gusto las vamos a resolver y por supuesto, si está dentro de nuestro conocimiento, con el mayor de los gustos, vamos a ampliar el conocimiento con ustedes para que todas las preguntas queden resueltas en lo posible. Muchísimas gracias, doctora Joana, por la presentación. Voy a ir compartiendo algunas preguntas que ya nos han formulado en el chat con el objetivo de que pues las vayamos resolviendo. La primera pregunta nos la hace Clara García y es, con la facturación electrónica, en caso del vendedor, ¿también se enviará de una vez el certificado de retención en la fuente? Sí, sí, digamos que el protocolo del certificado no se modifica. Nosotros debemos generar la factura electrónica de venta y de inmediato entregarle a nuestro cliente el certificado de retención en la fuente. Listo, perfecto. Nuestra segunda pregunta nos la hace Herman Aranda y nos pregunta si para los notarios subsidiados obligados a facturar electrónicamente con SIN, ¿cómo funciona este tema? Sí, la superintendencia y la DIAN determinaron que será el SIM, ¿sí? El aplicativo para los subsidiados, será el sistema que deban utilizar, ¿sí? Para poder generar la facturación electrónica. Con ellos, ¿cómo funciona? Pues básicamente entiendo que ya el SIM está funcionando, entiendo que ya tiene el aplicativo, digamos que en producción, haciendo todas las pruebas, pero todo lo que explicaba la ingeniera hace un momento será lo que tendrá que hacer el notario subsidiado para habilitarse, ¿cierto? Y luego tendrá que dar la información, me imagino que a la superintendencia para hacer los protocolos de habilitación y generación en la plataforma.
Listo, perfecto. Nuestra tercera pregunta nos la hace Angélica Torres y es si los notarios encargados también deben hacer el proceso de habilitación para facturar electrónicamente. Bueno, ahí quiero hacer como un comentario especial. Cuando hablamos de notarios encargados, nos referimos a los notarios encargados, empleados de la notaría. Me imagino que hacia allá va el camino y no hacia las tres opciones en las que se pueden encontrar los notarios, como titular, encargado, etcétera. Si es hacia el camino de los notarios encargados, empleados de la notaría, la respuesta es no. Si hablamos de hacia el camino de la responsabilidad cuando existe un notario encargado o un notario titular, la respuesta es sí, porque de pronto ahí es donde hay confusión. Realmente es que es el notario que está en encargo, siendo empleado de la notaría. La respuesta sería, en mi opinión, no, porque el obligado fiscalmente para responder por la facturación electrónica y los impuestos, etcétera, etcétera, es el notario titular de la notaría y yo estoy dejando como notario titular encargado por 2 horas o por 1 hora a una persona de mi confianza, obviamente con todas las habilitaciones pertinentes por la superintendencia para que ejerza mis funciones, pero él no, dentro de esa función no está a facturar, no está a cobrar IVA, no está a cobrar, recaudar retención, etcétera. Diría que no. Perfecto, muchísimas gracias. Catherine en la Notaría 5 nos pregunta si el soporte de compras y bienes y servicios a no obligados también se tramita con nosotros. Sí, de hecho hace un momento compartía con Yolanda, que muchos de nosotros la conocemos. Deme un segundo, yo voy a chequear acá. Yolanda me compartía. Ustedes saben que la obligatoriedad de este documento, voy a hacer, si te parece, hago un pequeño paréntesis de qué corresponde eso, ¿sí? Para los que de pronto no entienden la pregunta, y es que nosotros estamos obligados, digo nosotros como contribuyentes en general, no las notarías específicamente, sino los contribuyentes que estemos o que tengamos contacto, que hagamos compras a personas naturales, ¿sí? No obligadas a facturar de manera electrónica, estamos obligados por disposición legal, obviamente, a recibirle la cuenta de cobro, pero nos han obligado ¿a qué? A que tenemos que pedirle una autorización a la DIAN, como una autorización de resolución para generar lo que se llama un documento, un segundo, les voy a mencionar acá literal como lo dice la norma, para no entrar en una imprecisión. A ver, un segundo. Este documento, a ver, acá está. Este documento se llama documento soporte, y así lo contempla la norma, en donde a mí me dice que yo debo recibir la cuenta de cobro o la cuenta de cobro, el documento que me entrega este cliente, este proveedor que no es facturador electrónico, no tiene toda la obligatoriedad de facturar. ¿Yo qué debo hacer? Debo recibir la cuenta, la factura o el símil de factura que él me entrega, y yo debo solicitarle a la DIAN una resolución de facturación para ese cliente. Lo debo hacer yo como proveedor, ¿sí? Y debo generar unos consecutivos de todos mis proveedores. Signo ya habilitó en la plataforma por medio de la NCAS 60, que todos conocemos que son los documentos que nos envía Signo, en donde este aplicativo ya está desarrollado en la plataforma Signo. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros en las notarías? Ingresar a la página de la DIAN, solicitar la resolución de habilitación de facturación para este caso puntual, ¿no? Y realizar el protocolo correspondiente, digamos, de parametrización del sistema, como lo dice esta NCAS 60, y obviamente pues entendiendo un poco el protocolo que debemos hacer. Todo esto va encaminado a que vayamos de la mano de informarle a la DIAN quiénes son nuestros proveedores, qué les estamos comprando, y obviamente pues evidenciar aquellos que aún no tengan facturación electrónica, hacerlos visibles
pues a la DIAN. Vamos a llegar a que los facturadores electrónicos, como es el caso nuestro, tengamos que también hacerles llegar a la DIAN de manera electrónica en el futuro estas facturas de nuestros proveedores para que ellos también los vayan viendo y los vayan habilitando. Listo, Andrés. Listo. En la notaría 73 nos preguntan, si se realiza anulación, ¿se puede facturar y realizar la nota crédito después? Es decir, según facturando otros trámites, ¿o esto bloquea el servicio de facturación? No, tú realmente, digamos, al entender la pregunta, yo lo que hago es, me di cuenta hoy que debo anular una factura, hoy, es decir, antes de hacer la nueva factura, debo hacer la nota crédito para que el sistema digamos, me habilite nuevamente el radicado y me habilite nuevamente la escritura para que yo pueda facturar, ¿sí? O sea, el proceso es nota crédito y luego factura nueva. Pero digamos que no me va a cambiar en nada que yo haga, por ejemplo, hago la nota crédito, continúo con una factura de otro servicio y luego hago la factura. No va a cambiar en nada el servicio, no me va a cambiar en nada el protocolo, no va a afectar en nada. Listo, perfecto. Andrea Gómez nos pregunta si al generar la nota para la factura de escrituración, dejaría nuevamente habilitado el número de escritura para generar la nueva factura de manera correcta. Sí, señor, sí. Lo que nos va a hacer es habilitarnos nuevamente toda la escritura y el número de escritura y el radicado para nuevamente hacer nuestro proceso de facturación normal. Listo, y por último tenemos una pregunta de Nelson Javier, quien nos pregunta, ¿la parametrización de las notas crédito por anulaciones debe manejarse en las mismas cuentas de la factura inicial? ¿O se puede manejar por la cuenta de devoluciones? Sí, mi recomendación es que a nivel contable el tema de la nota crédito sigue funcionando como funciona siempre y sería en la cuenta 4175, o sea, en la cuenta de devoluciones. Y yo tendría una cuenta en el IVA en donde yo vea reflejado ese ejercicio digamos, de anulación de la factura o bueno, cualquier otro tipo de caso que se pueda presentar, pero pongamos el ejemplo de la anulación, en donde yo vea la partida crédito y la partida débito de la operación. Listo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta adicional que la haga en este momento por el chat. Igual yo voy a seguir conectada, si quieres, Andrés, acá no hay problema, y si después de la intervención de la ingeniera surgen duditas o surge algún tipo de preguntas, pues tú sabes que igual me la puedes realizar al final sin ningún problema, y a todos muchas gracias por su tiempo, al ingeniero Madiedo, a Signo, a Tecnoquip por la confianza, y bueno, mil gracias. Perfecto. Entonces, al finalizar la presentación de la ingeniera Claudia, pues daríamos alcance a algunas preguntas adicionales en caso de que las hubiera. ¿Listo? Entonces, no siendo más, pues damos paso a la ingeniera Claudia Mantilla, quien desde el 2004 es arquitecta del software de la solución en Signo. Ella nos ayudará con la demostración práctica en la plataforma, pues para que todos tengamos visibilidad directamente en la plataforma Signo. Ingeniera Claudia, lo dejo con el auditorio. Muchas gracias, Andrés. Buenos días para todos. A continuación les presentaré cómo configurar la integración de Signo con la plataforma de facturación electrónica de Tecnoquip, cómo generar una factura electrónica de servicios varios, cómo generar una factura electrónica de escrituras y cómo generar una nota de crédito por anulación. Primero, para configurar la integración de Signo con la plataforma de facturación electrónica, ingresamos a la opción Mantenimiento, Facturación y Recaudo, Facturación Electrónica. En la pestaña 1 se configuran los datos de conexión, que son la URL Tecnoquip y las credenciales de acceso. Aprovecho para agradecer a la Notaría 20 de Medellín que nos ha facilitado sus claves técnicas para efectos de este webinar. Aquí tenemos un botón que nos permite validar la conexión con Tecnoquip. Hago clic aquí y nos dice la versión de la plataforma de facturación electrónica.
Entonces, en este momento estamos teniendo acceso. Desde esta misma interfaz podemos habilitar la facturación electrónica para escrituras y habilitar la facturación electrónica para servicios varios. En la pestaña 2 se configuran las numeraciones autorizadas por la DIAN tanto para facturas como para las notas. En las siguientes pestañas le permite a la notaría sincronizar la lista de impuestos, la lista de actividades económicas, lista de códigos de municipios y lista de notas de causales de notas débito y crédito definidas por la DIAN. El uso de esta opción se realiza una sola vez, antes de iniciar con la facturación electrónica. Y también puede ser eventualmente cuando la notaría requiera habilitar una nueva numeración para facturas o para notas. Segundo, ¿cómo facturamos electrónicamente servicios varios? Ingresamos por la opción Facturas de varios, Facturación electrónica. Suministramos el código de la solicitud de servicio. Por ejemplo, voy a colocar el código 10. Pulso tabulador y observen que el sistema trae los datos del cliente, el servicio y el cajero. Lo único que tiene que hacer es seleccionar la forma de pago y cómo recibe el dinero. Entonces vamos a colocar 350,000 pesos. Damos clic en el botón registrar. El sistema genera la factura y esta se imprime como se hace actualmente. Igual. Voy a consultar la factura. Entonces aquí vemos el caso que nos explicaba la doctora Joana. La factura se genera como recibo de pago de factura de venta. Este documento es el que le entregamos al cliente. Cuando la DIAN ya nos responde que ha validado la factura, vamos a ver que esa factura ya es la representación gráfica de la factura electrónica y trae el CUFE y el QR. Aquí ya lo vemos. Entonces aquí está factura de venta, el CUFE y el QR. Esta representación gráfica es enviada al adquiriente vía email, por eso es importante tener esos datos desde la solicitud de servicios. Y ya fue enviada a la DIAN. Tercero, ¿cómo facturar electrónicamente escrituras? Ingresamos por el menú Factura de escrituras, Generar factura. Suministramos el número de radicado, por ejemplo, 2020-00008. Damos clic en aceptar. Elegimos los clientes que pagan la factura. Entonces, la constructora, que me paga la mitad de la venta, y el comprador, que me paga la mitad de la venta y la hipoteca. Damos clic en continuar. Elegimos cómo me va a pagar cada quien. Entonces voy a colocar que la constructora me paga a crédito y que la persona me paga en efectivo. Registro la factura. El sistema me presenta las dos facturas. Igual doy clic sobre la factura y el sistema me va a presentar que es un recibo de pago mientras recibimos la validación de la DIAN. Voy a cerrar un momento. Y aquí ya lo hemos recibido. Entonces, vemos el CUFE, vemos el código QR, que si lo leemos con una aplicación de QR desde el celular, vamos a ver los datos de la factura.
Vemos aquí la resolución de facturación electrónica y el resto ya es lo mismo que ustedes conocen de la factura, el mismo formato. Sale adicional también este texto. Este documento es una representación gráfica de la factura electrónica. Este documento se envía al cliente junto al VL, que es la factura electrónica, con el formato estándar definido por la DIAN. Cuarto, ¿cómo generar una nota crédito por anulación? Entonces, ingresamos por el menú de factura de escrituras, anular. Voy a tomar el número de la que voy a anular. Vamos a tomar esta. Factura de escrituras, anular. Escribo el número de la factura. Escribo el motivo de la anulación. Le doy clic en continuar. Acepto el mensaje. Y el sistema me genera la nota crédito por anulación automáticamente, que tiene el mismo proceso de la factura. Entonces, cuando ya va a la DIAN, recibimos el CUDE y el QR. Voy a consultar la nota. Y aquí ya la tenemos. Entonces, tenemos el CUDE y el QR. Muy bien, ahora los voy a dejar con la ingeniera Luz Carrillo para que muestre esta información desde la plataforma Factec. Listo. Bueno, acá estamos desde la plataforma, desde Factel. Cada vez que la ingeniera iba generando una factura, se iba registrando acá, porque pues tenemos integrado el servicio. Acá vemos la factura 5053 que generó la ingeniera, automáticamente se envía a la DIAN, o yo desde acá puedo consultar el estado. Me aparece que fue enviado exitosamente y ha sido autorizada. Acá estamos haciendo el proceso de habilitación, el envío de set de pruebas desde la Notaría 20 de Medellín. Cuando ya se envíen total todas las facturas y las notas débito y notas crédito que exige la DIAN, acá el estado ya me cambia, aparece que el test, el software ha sido aprobado. Entonces ya me cambiaría y ya podemos seguir enviando facturas de prueba, pero igual la DIAN ya me cambiaría a estado habilitado. ¿Cómo revisamos nosotros acá las facturas? Igual desde acá podemos ver la versión gráfica, pero ustedes la ven desde Signo directamente. Si yo la descargo, desde acá también la puedo visualizar, que es la versión gráfica que nos estaba mostrando ahorita la ingeniera Claudia, donde están todos los datos de la factura. Esta versión gráfica es la versión gráfica que se entrega al adquiriente. A la DIAN que se envía, a la DIAN se envía el VL, que voy a seleccionarlo y voy a descargar el VL de esta factura. Este es el documento electrónico que se envía a la DIAN. Es esta estructura la que se envía a la DIAN, y ellos automáticamente lo que hacen es revisar que la estructura cumpla con las especificaciones técnicas de la DIAN y nos genera una respuesta, si es aprobada o es rechazada. Puede rechazarse en caso tal de que alguno de los datos de los campos mandatorios que enviamos a la DIAN los enviemos incorrectos. Acá en este momento, pues desde Signo ya están los campos definidos, no van a haber errores por parte de ustedes desde que diligencien bien los datos, por ejemplo, el documento del adquiriente, la responsabilidad del adquiriente, si son personas naturales sería una responsabilidad que no aplica. La DIAN lo que hace es validar que esa estructura sí lleve todos esos datos diligenciados que son obligatorios para la factura electrónica. Acá vemos la nota crédito también que generó la ingeniera, y lo mismo
puedo revisar el UL, puedo revisar la representación gráfica de la factura. Y nosotros, una vez se envía a la DIAN y la DIAN genere el estado aceptado, aprobado por la DIAN, ahí sí se emite al cliente. Automáticamente nosotros hacemos la emisión al cliente. ¿Por qué? Porque la DIAN en su nueva etapa de validación previa definió que primero ellos validaban la factura, la autorizaban y una vez autorizada, ahí sí se enviaba al adquiriente. ¿A qué correo se envía? Al correo electrónico que se registró desde el inicio cuando yo generé la factura electrónica, o la nota débito o la nota crédito. Desde acá nosotros tenemos por debajo unos monitores que lo que llegan y hacen es cada 30 segundos van y revisan todo lo que tengo pendiente y lo van enviando. Ustedes no tienen que preocuparse de ingresar a esta plataforma para hacer el envío a la DIAN o al adquiriente, no, porque la plataforma lo hace automáticamente. ¿Qué más podemos visualizar? Podemos visualizar el estado del envío. Acá en este momento todavía no lo enviamos al adquiriente, pero si ya estuviera enviado, yo puedo consultar desde Silmail el estado del envío al adquiriente por si quiero conocer la traza de envío de la factura, de la nota débito, la nota crédito del adquiriente. Entonces, como tal, esta plataforma es algo que funciona para cada una de las notarías, funciona por debajo, ustedes siguen administrando todo desde Signo, siguen facturando desde Signo, desde ahí pueden también descargar la representación gráfica y esta funciona por debajo para el envío de las facturas y de las notas crédito y notas débito a la DIAN sin tener que ustedes que ingresar acá a hacer ningún trámite. Esta plataforma la utilizan diferentes proveedores tecnológicos con los que nosotros tenemos convenio, la utilizamos nosotros directamente también para enviar facturas y otros clientes que manejamos ya como software propio también. ¿Listo? Bueno, yo creo que con este tema ya damos alcance a todo lo que teníamos preparado para el día de hoy y podemos abrir otra sesión de preguntas. Muchísimas gracias, ingeniera Luz. Claro que sí, entonces vamos a iniciar tomando en orden las preguntas que nos han venido haciendo, ¿cierto? Nos pregunta el ingeniero Julio Tarquino, ¿cuánto tiempo se demora la validación por parte de la DIAN? Esa es una validación automática. Inmediatamente yo envío la factura, la DIAN me retorna una respuesta, hace la validación de toda la estructura y me genera una respuesta. Cuando me genera la respuesta, yo la tengo acá automáticamente en Factel y en Signo. Entonces, es automática. Listo. Desde la notaría 34 nos preguntan, ¿la factura electrónica se le envía automáticamente al cliente o hay que hacerlo de manera manual? Se le envía automáticamente al cliente una vez la DIAN la haya aprobado. Entonces, en eso puede pasar 30 segundos. Mientras ustedes envían la factura desde Signo, nosotros lo que hacemos es cogerla y enviarla a la DIAN y una vez la DIAN diga autorizado, la enviamos automáticamente al adquiriente. Entonces puede tardar más o menos entre 30 segundos, 60 segundos mientras se le envía al cliente. Muchísimas gracias. Desde la notaría 50 nos preguntan si la facturación electrónica llega automáticamente al correo radicado, tanto para vendedor como para comprador. Llega al correo electrónico que tengamos registrado como adquiriente, sin embargo, también permite enviar copias a otros, creería que ahí sería el comprador. Sí, no sé, Inge Claudia, si tú me apoyas ahí con qué diferencia hay entre comprador y el cliente. En el momento de facturar, hay que elegir el cliente al que vamos a cargarle el servicio. A ese cliente debemos registrarle correo electrónico, el tipo de régimen, la actividad económica y el código postal, que son datos de la factura. Entonces, si yo cargo como vendedora a la ingeniera Luz y como compradora a Claudia, entonces a quien yo haya cargado, esos datos que le he definido a esa persona son a los que va a llegar la información al correo electrónico de esa persona.
o empresa. Listo, Sí, perfecto. sin embargo, si ustedes quieren enviar una copia a otro correo, lo pueden enviar desde acá. La copia de como tal de la factura le llega al otro correo. ¿Listo? Listo, perfecto, muchísimas gracias. Desde la Notaría Segunda de Ibagué nos dicen, esa nota no debe afectar el registro contable realizado en la FES que luego se reversó. No, ¿nos podrían aclarar esto, por favor? Ya que en el ingreso operacional no debe verse afectado. Ejemplo, si una factura de unos días después. Andrés, yo creo que esa pregunta la puedo contestar yo, ¿les parece, ingeniera? Claro que sí. Sí, señora. Es que básicamente para la persona que hace la pregunta, debemos recordar ahí un poco el tema de, yo debo mostrar en la contabilidad las operaciones en el momento en que se realizan. ¿Qué quiero decir con eso? Si, por ejemplo, yo emití la factura como en el ejemplo que les di el día viernes, pero en teoría esa factura ese día estaba bien, afectó mi ingreso operacional, por supuesto afectó mis libros contables, etc. Pero hoy me di cuenta que en efecto la tengo que anular por las razones que sean. Hoy yo tengo que ver la representación contable de esa transacción. Debo ver cómo me afecta contablemente la factura, la nueva factura y la nota crédito, así el efecto numérico sea cero. Es decir, generé una factura nueva y generé una una nota crédito de anulación, pues en efecto matemático me va a dar cero, pero yo siempre debo mostrar en la contabilidad la representación de las operaciones en el momento en que se dan. Entonces, pues que la respuesta sería, no te va a afectar numéricamente, pero sí tienes que verla reflejada en la contabilidad porque en efecto se dio y debemos mostrarlo así para, no solamente en la contabilidad, sino fiscalmente también tenemos que tener el soporte de la transacción. Gracias, Andrés. Listo, perfecto. Muchas gracias, doctora. Jamie nos pregunta si para la facturación de varios, cuando llega el cliente nuevo, ¿dónde registra la información del cliente, en específico correo electrónico? Bueno, acá voy a dejar de compartir para que la ingeniera Claudia comparta y les muestre en dónde se hace el registro. Ingeniera Claudia, creo no la estamos escuchando en este momento. Ok. Si, por ejemplo, es un cliente que ya está registrado, ingresamos a la opción Clientes, actualizar datos, suministramos la cédula de la persona y aquí aparece una sección adicional que es para la facturación electrónica, donde elijo la actividad económica, tipo de régimen, código postal y aquí está el correo electrónico. Entonces ahí sería donde diligenciaría esa información. O si es un cliente nuevo, entramos por clientes, registrar clientes, colocamos el NID y diligenciamos todos los datos, nombres, teléfono, dirección, porque tanto teléfono como dirección sale también en la factura, correo electrónico, la actividad económica. Aquí buscamos, por ejemplo, ingeniería. El tipo de régimen, impuesto sobre las ventas o no responsable de IVA. El código postal según la zona donde vive la persona. Y el correo electrónico. Y listo. Listo, muchísimas gracias. Desde la Notaría Segunda de Ibagué nos preguntan si los usuarios no manejan correo electrónico, ¿cómo sería el proceso para que la DIAN les envíe la factura? Ahí debemos igual registrar un correo electrónico porque ese campo es obligatorio y la DIAN exige que se le haga entrega por otro medio de la factura al adquiriente. En este caso ustedes lo pueden enviar, se la pueden entregar en físico, pero pues hay que tener en cuenta que la validez de la factura electrónica es en medios digitales.
o se le envían a la dirección de correspondencia de la persona, en este caso la representación gráfica. Pero cabe mencionar que la factura electrónica es válida, es el XML, la que se conserva electrónicamente. Muchísimas gracias. Nelson Javier nos pregunta si la validación es automática y el tiempo mínimo. ¿No sería más recomendable decirle al usuario que la factura electrónica le llega en 30 segundos a su correo que expedirle un recibo de pago? Sí, pues depende de lo que exige el adquiriente. Si el adquiriente está de acuerdo que la visualice en su correo electrónico, no hay problema, se le envía automáticamente al correo. Pero en caso tal de que él solicite el recibo, ustedes pues imprimen el recibo de caja y se lo entregan ahí. Igual ya ese recibo lleva todos los datos de la factura, lleva el código CUFE, el código QR para que puedan validarlo desde cualquier medio, desde un celular. Listo. Herman Aranda nos pregunta, según la respuesta que me dieron, la solución que están planteando no serviría para notarios subsidiados, es decir, lo que hagamos con Signo no serviría para SIN. Ahí en este caso tendrían que validar directamente con SIM cómo van a manejar el proceso de la facturación electrónica, porque hasta el momento la DIAN tiene definido 3 métodos para facturar electrónicamente con ellos, que es por medio de proveedor tecnológico, por medio de software propio o la facturación gratuita. No sé si el SIM esté integrado con ese módulo de facturación gratuita de la DIAN. Hay que validar directamente con ellos cómo la manejan. Andrés, voy a acompañar un poco la respuesta de la ingeniera. Entiendo que desde el SIM, ellos ya digamos que tienen como la habilitación también. Sin embargo, entiendo, por lo que hablábamos con la ingeniera en otros espacios, que Corporación Avance está trabajando en la integración de igual forma con la superintendencia para entregar los informes relacionados, pues los que nos exige la superintendencia, pues también hacerlo de forma electrónica. La idea es poder, digamos que, suplir los obstáculos que en este momento existen entre el uso del signo y en lugar de SIN, pero pues aún están en el proceso. Pero digamos que como tal el SIN también ya, según lo que entendemos, también está habilitado, pero pues como dice la ingeniera, tendría que el usuario de SIN también habilitarlo directamente con ellos para seguir el paso a paso que se está manejando desde allí. Listo, muchísimas gracias, doctora Inge. Para finalizar, tenemos una pregunta de Jenny Andrea. Nos dice, ¿qué cuentas se afectan en la nota contable y se pueden hacer esta nota cambiando de un mes a otro? Yo estaba leyendo esa pregunta también hace un momento, Andrés, pero si de pronto nos pudieran ampliar un poquito más el concepto, es que no entendería aquí yo pienso que de pronto está mal usado, de pronto no es nota contable, sino nota crédito, tal vez sería como el ejercicio ahí, porque no hablamos nada de notas de contabilidad. Si se refería a notas crédito, claro, digamos que uno puede realmente evidenciar que se debe hacer la nota crédito cambiando de un mes a otro, pero deben tener en cuenta lo que mencioné al final de la presentación, el impacto que va a tener esa anulación o ese cambio de la factura inicial en los impuestos. Háblese de renta, de IVA, de retención en la fuente, etcétera, etcétera, porque eso va a tener unas implicaciones fiscales y en impuestos importantes. Entonces, espero que haya sido encaminada a eso. Si no, si nos puedes escribir y ampliarnos un poquito la pregunta, te agradecería para poder dar la respuesta. Listo, muchísimas gracias. Entonces, demos un 20 segunditos a ver si nos amplían de pronto la información y de no ser así, continuamos. 5 segunditos. Mientras tanto, pues aprovecho entonces para darle las gracias a todos por haber asistido a este webinar. Esperamos que toda esta información sea de utilidad para la implementación de los procesos de facturación electrónica en sus notarías. Si tienen cualquier inquietud o algún comentario, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de la información que les vamos a estar compartiendo por el correo. De igual manera, también aprovecho
para confirmarles que esta presentación, tanto la presentación como la demostración, la van a estar ustedes recibiendo directamente en sus direcciones de correo electrónico. Y de igual manera también los invitamos a visitarnos en nuestras páginas web, en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Nuestra página web es www.tecnoki.com. Entonces, acá Jenny nos dice, sí, perdón, me refería a la nota crédito y no alcancé a escuchar bien. Gracias. Bueno, Jenny, sí, entonces, pero básicamente Jenny tiene la duda con relación a las cuentas contables. Bueno, ese, en mi opinión, ese es un tema, lo define directamente el asesor contable fiscal de la notaría. Sin embargo, yo te voy a dar mi recomendación. Yo realmente afectaría la cuenta, depende, digamos, el caso, pero podría ser la cuenta 4175 y la cuenta 2408 digamos, por separado, para entender claramente y poder evidenciar cuáles son las notas crédito que nos están afectando los impuestos. Básicamente, y también, Andrés, yo vi una pregunta sobre el 222, hay una pregunta recurrente sobre, ¿podrían enviar de nuevo el NID para crear el usuario 222? En la resolución aparece como el concepto como consumidor final, y el número o el NID es 222.222.222-2 o espacio 2. Pues como para responder esa preguntita. Muchísimas gracias. En la notaría 21 nos preguntan qué pasa con los clientes en su momento de ingreso, su información más no el correo, y llega a facturar. ¿El sistema Signo envía una alerta para actualizar la información? ¿Me repite la pregunta, Andrés, por favor? Sí, señor. Nos dicen, ¿qué pasa con los clientes que en su momento de ingreso su información más no el correo y llega a facturar? En ese momento está así escrito. ¿El sistema Signo envía una alerta para actualizar información? Sí, se envía una alerta diciéndole que necesitamos el correo para poder generar la factura electrónica. Muchísimas gracias. Creo que en este momento no tenemos más preguntas. Si alguien en este momento tiene alguna inquietud adicional, puede hacerla a través del chat para que nuestros ponentes pues, puedan ayudarlos dándole alcance a la respuesta. De parte de Tecnoki, queremos agradecer también a la Notaría 20 de Medellín por darnos acceso a los datos de pruebas, que fue con el que hicimos la demo. Entonces, muchas gracias por permitirnos utilizar pues todos los datos de la notaría, la clave técnica, los datos de numeración para el envío de las facturas acá en este webinar. Edison nos comparte una sugerencia para el sistema Signo. Desde nuestra parte, pues ya estamos trabajando para que dichos campos sean obligatorios. De igual manera, se está implementando este proceso. La información, vamos a proceder pues, a realizar toda la compilación de este webinar para poderla compartir a sus correos. No está de más que también la vamos a enviar hoy mismo, y no está de más que también revisen de pronto por si por alguna circunstancia este correo llegase a una bandeja de correo no deseado, para que por favor pues también estén pendientes. Y pues muchas gracias una vez más por su asistencia. Les recuerdo que pues en Tecnoki Avance trabajamos por hacer más fácil su día a día. Extiendo el agradecimiento a la doctora Joana, a la ingeniera Luz Carrillo, a la ingeniera Claudia Mantilla y al ingeniero Henry Madiedo, quienes estuvieron como ponentes de toda esta información. Cualquier cosa o información que necesiten nos pueden contactar a través de este mismo chat. Yo voy a estar acá pendiente de lo que escriban o a través del correo electrónico. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.